Shavuot Tov Mevoraj. Muy bien, vamos a empezar a retomar los primeros pesukim de Shavuot Tov, de Perek He. Un poquitito el último shiur explicamos la diferencia de por qué dice que Shelomó Moshel, Rodé, ¿sí? Ahora vamos a retomar en la traducción para meternos. Este Perek es lo que se podría decir el Perek que es como el prefacio al comienzo de la construcción del Bet HaMikdash. Y está como dividido en dos. La primera parte del Perek, como dijimos varias veces, en realidad la división de Perakim no es... no es obligatoriamente, no es la correcta 100%. Sí, no quiero decir cronológica. Es cronológica acá. Pero no es la división, no es necesariamente que es la división según la Torá. No es por los Perakim que nosotros tenemos, son capítulos hechos según la división en las Biblias cristianas originalmente. No necesariamente son las divisiones originales, que nosotros sabemos que todo el Tanaj está dividido por Perashiot, Setumot, Petujot, y no por Perakim. La división de Perakim no es la división original del Tanaj. Ahora, como nosotros ya lo tenemos editado, y todos los Nevi'im están editados según división de Perakim, y por eso todos los libros, para poder indicarte en dónde está indicado según los Perakim que nosotros tenemos. Pero en este Perek puntualmente también se ve que adentro del mismo Perek, la primera parte en realidad pertenece al Perek anterior, porque nos está hablando de el establecimiento del reinado de Shlomo HaMelech en todas sus facetas. Terminó hablando de los ministros de Shlomo HaMelech, ahora nos va a hablar también cómo era en el palacio, la comida, el ejército, y la segunda parte del Perek nos va a hablar puntualmente el comienzo de los tratados comerciales que tuvo Shlomo para poder construir el Bet HaMikdash. Dice Pasuk Aleph, Perek He Pasuk Aleph, Shlomo haya Moshel bechol hamamlacha min hanar eretz Pelishtim be'ad gebul Mitzrayim magishim mincha ve'obdim et Shlomo kol yemei chayav ויהי לחם שלמה ליום אחד 30 קור סולת ו60 קר קמח 10 בקר בריים 20 בקר רעי ומאה צאן לבד מאייל וצבי ויחמור וברבורים ארוסים כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר בשלום היה לו מכל עבריו מסביב וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת דפנו ותחת תאנתו Midán Beat Beersheba, Kol Yemé Shelomo. La primera parte ya la explicamos al final del shiur pasado, pero ahora nos vamos a detener en la comida que había en el palacio de Shelomo. El pasuk dice: Va'il lechem Shelomo liyom echad sheloshim kor solet. El pan que se producía por día en el palacio de Shelomo era 30 cor, más o menos 200 toneladas aproximadamente, de solet y 60 cor de kemach, de harina, 10 vacas, beridim, 20 bakar rei eran que estaban alimentadas más gordas todavía, 20 vacas gordas, umeatzón, además 100 ovejas, se las hacía shejitá para servir la comida. Levad meayal, utzvi, beyahmur, ubarburim, abusim. Además de todo tipo de animales, patos, todo tipo de animales se preparaban todos los días en el palacio de Shlomo. Hasta hoy en día, cuando ya se tomó como una frase, un nive en Israel, cuando quieren decir algo que es algo muy opulento, dicen que Seudat Shlomo HaMelech Besha'ato. Esto es como la ciudad de Shlomo HaMelech. Y la Gemara lo trae como que la ciudad de Shlomo HaMelech es lo máximo que se pudo ver en la historia. La Gemara de Masejet Baba Metzia trae una pregunta: si la ciudad de Abraham Avinu fue más que la ciudad de Shlomo HaMelech o no. Que Shlomo HaMelech tenía para invitar, tenía a los invitados constantemente, ¿sí?
porque la Gemara dice de que la comida de los empleados, ¿cuánto es el viático que le tiene que dar un dueño, un empleador al empleado? La Gemara dice que Minaga Medina. Hay una obligación de dar viático a los empleados, el almuerzo. ¿Cuánto? La Gemara en Masejet Baba Metzia dice que Minaga Medina. Entonces cuente un maasé, a todos. Hay una obligación dentro del contrato laboral que, aunque vos no estipulaste cuánto es el viático que le tenés que dar, el viático obligatorio es que Minaga Medina. Si es que se le da. Ahora, la costumbre del lugar. Ahora, la Mishnah trae un maasé de que un rab mandó a su hijo a que contrate empleados y le dijo, te voy a dar, te incluyo el almuerzo. Y no le dijo cuánto. Entonces, cuando volvió, el padre le dijo, ¿cómo le dijiste así? Te incluyo el almuerzo. Y no le dijiste qué. Ahora, Firu, que le des que seudata a Abraham, Isaac y Jacob, no vas a salir de Jehová. Porque si Eudí, Benem Elahimem, tenés que darle una seudá como a un rey. Y la Gemara dice, ¿cómo? Me dijiste que Minaga Medina. Muy bien, ahí la Gemara analiza, pero ahí en Pebab Amud Bet es que la Gemara pregunta por qué dice que Abraham, Isaac y Jacob no dice como la ciudad de Shelomo Amelech. La Gemara trae este pasú que acabamos de leer, la cantidad de pan que se fabricaba todos los días en el palacio, y trae la Gemara de que este pan, en realidad hay dos, dice 30 cor de solet y también de quemaj, aparte, el doble de harina. Entonces la Gemara no solamente dice que es tanta cantidad, sino que el solet no se usaba para comer. Toda esta cantidad que era en la época de antes, las ollas eran como no de metal, eran de barro. Entonces cuando las tapaban, las tenían que sellar para que no se vaya el vapor de la comida, las sellaban con masa. Hacían masa, claro, que se pegaba todo alrededor para pegar en la tapa de la olla. Entonces la Gemara dice que esto era, este solet que traían, era la cantidad para tapar la cantidad de ollas que tenían que cocinar. O sea, Shelomo Amelech, estamos viendo de que seguramente también que será acá, pero la Gemara lo trae como ejemplo de que la Seudat Shelomo Amelech era opulencia absoluta. Y la pregunta, obviamente, es ¿para qué necesidad tenía Shelomo Amelech de hacer semejante tipo de seudot? ¿Y para quién? ¿Y para quién también? O sea, él le daba de comer a todos sus súbditos, a los empleados del palacio. Él, como vamos a ver, tenía invitados constantemente. Pero todo esto también lo tenía que pagar el pueblo, era el Estado. El erario público. ¿Sí? ¿Quién lo paga todo esto? Era con los impuestos. Pero el Naví dice más adelante de que la riqueza que hubo en la época de Shelomo Amelech, a tal punto que el oro, sobraba un poco más si lo usaban para el asfaltado del piso de la calle. Esto es ojale. Quedó grabado. Qué lindo, ¿no? Tanta riqueza que había que la gente lo daba con ganas el impuesto. No se sentían oprimidos con Shelomo Amelech, si bien eran impuestos muy altos que puso Shelomo, pero también con el sistema de gobierno que tuvo Shelomo, provocó tanta riqueza en la sociedad en su época, de que la gente estaba contenta de pagar los impuestos. ¿Sí? Porque todo volvía y traía riqueza al sistema de gobierno de Shelomo. Entonces, los Jajamim nos preguntan, más allá de que la gente daba con ganas los impuestos, pero ¿qué sentido tenía la opulencia de Shelomo? Y el puntapié quizás para tratar de entender por qué Shelomo Amelech tenía tanta opulencia en la parte de la comida, más adelante en el Naví, nos vamos a ver en Perek Het, no en Perek Tet, en Perek Yot, el Naví nos va a contar que una reina llamada Malkat Sheva, la reina de Saba, vino a visitar a Shelomo Amelech. Muchos reyes venían a visitarlo porque se maravillaban cuando escuchaban la sabiduría del rey Salomón. Venían de todos lados del mundo
a visitar y a conocer al famoso rey Salomón. El Naví nos dice que cuando vino Malkat Sheva, dice en Perekiot, Malkat Sheva Yomat el Shema Shelomo le Shema Shem Batabol en Azotó Bejidot, la reina de Saba, Malkat Sheva, escuchó la sabiduría de Shelomó y decidió venir para ponerlo a prueba. Trajo algunos acertijos para preguntarle. Bueno, el Naví nos cuenta ahí, más adelante nosotros lo vamos a ver, pero en Pasuk Dale dice, Batere Malkat Sheva, el Kol Johat Shelomó, Beabayt Asher Baná. La Malkat Sheva vio la sabiduría de Shelomó, vio el palacio que él construyó, Umahal Shulchanó, y vio la comida que había en la mesa de Shelomó, Umoshab Abadab, Umahamad Mesharetab, vio cómo tenía ordenados sus súbditos, sus sirvientes, Umalbusheem y sus ropas, Umashkab, la bebida, Be'olato Asher Ya'ale Bet Adonai, Velo allá va od ruach. Y vio también todos los korbanot que hacía Shelomó Amelech y se quedó impresionada. Lo allá va od ruach. No podía hablar cuando vio todo eso. Se quedó sin aliento. Los mefarshim siempre acá vio una mezcla de cosas. ¿Sí? Se maravilló con el palacio, se maravilló con la comida, con la ropa, con la bebida, con los korbanot del Bet HaMikdash. Me dicen los Jajamim, Malkat Sheva, este pasuk, lo que ella se sorprendió fue cómo en el palacio de Shelomó había una cantidad increíble de placeres y de lujos, de opulencia, y por otro lado había una elevación espiritual que se simbolizaba con el Bet HaMikdash y los korbanot, que por eso dice Lo hayaba odruach. No podía creer ella cómo puede hacer para convivir y estar equilibrado con las dos cosas. Entonces los jamín nos dicen de que justamente ese fue el secreto de Shelomó Amelech. La Gemara dice que, y lo trae la Halajá, hay mahloket en todos los Yom Tov. Mahloket en la Gemara, si la persona puede dedicar el Yom Tov completo para sí mismo, para estudiar Torah, o para disfrutar del Yom Tov. ¿Sí? La Gemara trae mahloket. Sí, en el Yom Tov puedes, sí, la gem, ¿sí? La gem y la gem. El Yom Tov lo tenés que disfrutar, así como el Shabbat, con las comidas, etc. O no, si vos querés dedicar Yom Tov 100% la Hashem, tenés permitido, más lo que tenés la Gemara. Pero dice la Gemara, en Shavuot no hay más lo que. Shavuot le cule alma, Jetzió la Hashem. Y Jetzió la Hashem. En Shavuot, que yo Matan Torah, todos están de acuerdo que es obligatorio que una parte del Yom Tov te dediques a comer y a disfrutar del Yom Tov. Como justo Matan Torah, que es el Hag que uno pensaría, recibimos la Torah, déjame dedicarme a full a la Torah. Nos quedamos toda la noche estudiando Torah, justamente. Si no. En el Yom Tov, que recordamos Matan Torah, la entrega de la Torah, en ese Yom Tov, todos los Jajamí están de acuerdo que también tenés que dedicar al cuerpo, a la comida. Shabbat, dentro de lo que nosotros tenemos en el momento de Shabbat, de elevación espiritual, Zecher Le'Maaseh Bereshit, Hiyub, 3 segudot en Shabbat, no solamente en Shabbat, Hiyub de 3 segudot, sino que Erev Shabbat, Mebatelim, incluso de estudio de Torah, lo suspendemos para preparar la segudot de Shabbat. Incluso la Gemara trae que el Mashiach no puede venir en Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué no puede venir el Mashiach en Shabbat? Primero que todo, la Gemara trae por Tejumim, si tiene que venir desde lejos o no. Pero dice la Gemara aparte, porque el día anterior a que venga el Mashiach, tiene que venir Eliyahu Naví para avisar que va a venir el Mashiach. Y el día anterior a Shabbat es viernes, no puede venir viernes Eliyahu Naví a avisar. ¿Por qué? Porque la gente tiene que estar preparando las comidas de Shabbat. Viernes te tienes que ocupar de preparar la comida de Shabbat. Entonces, si viene Eliyahu Naví y va a decir que viene el Mashiach, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué hago? ¿Preparo las comidas de Shabbat o me voy a preparar para recibir al Mashiach? Entonces, normal, cuando uno lee la Gemara parece que está diciendo no, porque van a ir a recibir al Mashiach, no se van a ocupar de Shabbat. La Gemara dice no, la gente se va a quedar ocupando de preparar la comida de Shabbat y no le van a dar la bienvenida que se merece el Mashiach.
sea, vemos de que en Shabbat hay un inyan especial de ocuparse de las comidas del Oneg Shabbat. ¿Por qué tanto el disfrute de Shabbat? Incluso el Shulchan Aruch trae, algo también extraño, de que Talmidei Jajamim, que toda la semana están estudiando Torah, en Shabbat, que bajen un poco un cambio y que estudien menos Torah. El que no tiene tiempo de estudiar Torah en la semana, que en Shabbat estudie más Torah. Pero el que toda la semana estudia Torah, en Shabbat puede disfrutar un poquitito más para el cuerpo. Que haga una siesta más larga, que disfrute un poco más de Shulchan Aruch. No que ibatel el estudio de Torah, que estudie Torah, pero que disfrute también un poco más corporalmente. Lo dicen los Jajamim, lo trae el Ran en Derashot a la Torah. En cada lugar de la vida de la persona, cuando hay una elevación espiritual, con un éxtasis muy, muy elevado espiritual, hayabim de darle un poco de placer extra al cuerpo. Porque nosotros tenemos la neyamá, nuestro alma está dentro de un cuerpo físico. Si la persona se eleva a altos niveles espirituales y abandona el cuerpo, el Yetzer Hara va a provocar que el cuerpo se rebele contra lo espiritual. Dice el Ran, cada vez que hay un momento de alta elevación espiritual, hayabim, así dicen, le fallez. ¿Qué es le fallez? Como convencerlo, dale un poquitito, un yohad a la parte corporal, dale un poco que tenga elevación para que el cuerpo no se rebele contra la elevación espiritual de la Neyamá. En la época de Shelomo HaMelech, la elevación espiritual que tuvo Am Israel por la construcción del Bet HaMikdash y la Jochma de la Torah que había en Am Israel obligó a Shelomo HaMelech a que el palacio de él tenga un gran nivel de opulencia, porque si no, él sabía que eso no se iba a poder sostener. Una elevación espiritual tan alta era imposible de sostener si también no había algo que equilibre a la parte corporal. ¿Saben hasta dónde llegó la elevación espiritual en la época de Shelomo HaMelech? Miren más adelante, en Perek Het, este Rashi. En realidad es una Gemara, pero para no tener que abrir la Gemara, lo vamos a ver en Rashi en una palabra. Cuando Shelomo HaMelech inaugura, les voy a decir el pasuk. Digo, vos estás Perek Het, pasuk. tenés que hacer. Estás espiritualmente arriba, tenés que hacer. Dártelo al cuerpo. Minuto. Estuviste allá. A la tarde. Vos con tu suegro. ¿Te dejó entrar a tu casa? ¿A la casa? ¿Crees que no la dejes? No vino a la mañana. Tenía dos. Perdón, Perek Tet. ¿Qué tontería? Ah, no. Perek Het, pasuk samach he. Al final, el último pasuk del Perek. Cuando Shelomo Perek He, Perek Het, pasuk samach he. Cuando Shelomo HaMelech inaugura el Bet HaMikdash después de la construcción, el pasuk dice: Vayas Shelomo baet ahi et hag bechol Israel imo kaal gadol milebo hamat ad nachal Mitzrayim lifnei Adonai Elohenu shivat yamim beshivat yamim 14 yom. El día de la inauguración del Bet HaMikdash, Shelomo HaMelech hizo una fiesta muy grande. Pasuk dice: Shelomo hizo un hag y todo Israel estuvieron con él, y tanta gente que vino desde Lebo Hamat ad Nahal Mitzrayim, vinieron todos a la inauguración del Bet HaMikdash. ¿Cuánto tiempo duró la inauguración del Bet HaMikdash? 14 días. El pasuk dice: Shivat Yamim, Beshivat Yamim, 14 Yom. Dice Rashi, ¿qué son Shivat Yamim, Beshivat Yamim, 14 Yom? Y después dice Bayom HaShemini. Los segundos Shivat Yamim fueron los 7 días de Sukkot. Los segundos Shivat Yamim. Quiere decir que los primeros Shivat Yamim, ¿cuándo fueron? Empezaron antes de Sukkot. Antes de Kippur, entre Kippur. O sea, No, después. Entre Rosh Hashanah y Sukkot. Eso, ¿Sí? ¿Y qué pasó en Kippur? Tuvieron que cortar. Estaban en la mitad de la fiesta de la Comieron. inauguración del Bet HaMikdash y llegó Kippur. Dice Rashi, lo trae la Gemara Masejet Moed Katan, Beshivat Yamim, lo segundo fue Hag Sukkot. Nimtza, Sheachlu Beshatu Beyom HaKippurim.
ese año fue la única vez en la historia que Yom Kippur, no por Sakaná, no por Yom Kippur, se anuló el ayuno de Yom Kippur. Ese año, la inauguración del Bet HaMikdash, fueron 7 días de fiesta que empezaron cuando terminó Rosh Hashanah y cruzaron en el medio el día de Kippur. Y la Gemara del Masejet Moed Katán dice, ese año hubo fiesta y comieron en Yom Kippur. ¿Cómo puede ser comido en Yom Kippur? Pues dice que estaban preocupados, porque dijeron, ayer nos va a castigar, comimos en Yom Kippur, salió un Bat-Kol del Shamaim, dijo, están todos musmanim la gola mapa, quédense tranquilos, están todos perdonados. Pero esto concuerda con lo que estamos diciendo. El nivel tan elevado que llegó espiritual a Israel en el momento de Hanukat Bet HaMikdash, de la inauguración del Bet HaMikdash y la cantidad de korbanot que hubo, obligó a que el cuerpo acompañe, y ese año no podían hacer Tanit de Kippur. Tenían que darle de calor al cuerpo porque si no, sabían que iba a terminar mal. Entonces, Shelomo HaMelech, desde el punto de vista espiritual, ¿por qué tuvo que hacer qué es lo que simbolizaba que la ciudad de Shelomo HaMelech es el ejemplo de una ciudad opulenta? Porque el Malhut Shelomo HaMelech estaba tan elevado espiritualmente y tiene que estar siempre en un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Entonces, estaba tan elevado espiritualmente que necesitaba también elevarlo materialmente para que el cuerpo acompañe a la parte espiritual de la persona. Ahora, con respecto a nosotros, ojalá que nosotros estemos tan elevados espiritualmente y por eso necesitemos llegar a eso. El problema es cuando lo desequilibramos para el otro lado. Subimos mucho en la parte material. Si subimos en la parte material, como mínimo, o sea, Shelomo, ¿qué fue lo que le pasó? Subió en la parte espiritual, se vio obligado a hacer subir la parte material para que esté equilibrado. O sea que el camino correcto es que suba lo espiritual y después necesitar subir lo material para equilibrar. No hay que subir lo material solamente para equilibrarlo. Pero si la persona sube mucho en lo material, en los placeres, dentro de lo permitido, como mínimo que también se preocupe de subir también lo espiritual para que tenga una vida equilibrada y que el cuerpo esté al servicio de la Avodat Hashem. Por eso dice Shulchan Aruch, en Siman Resh Lamed Vav, dice Shulchan Aruch, Kol ma'asav yu l'shem shamayim. Tenés que salir a trabajar, todo lo que vas a hacer lo podés convertir, por más que sean cosas físicas, las podés convertir en una parte de tu servicio a Kadosh Baruj Hu. Y este es uno de los motivos que trae el Ran de por qué Shelomo HaMelech tenía tanto nivel también en la parte material. Vayeshev Yehuda beIsrael lebetach ish tachat gafno betachat te'enato midam beat Beersheba kol yemei Shelomo. Durante todo el reinado de Shelomo, el pueblo de Israel vivió en paz. ¿Y cuál es el ejemplo de vivir en paz? El Pasuk dice, vivían tranquilos, la betach, ish tachat gafno betachat te'enato. Cada uno vivía debajo de su viñedo, de su vid, gafno, betachat te'enato, y su higuera, la teena. Quizás nosotros nos imaginamos, estás tranquilo, abajo de una palmerita, relajado, no tenés miedo de nada, que es verdad, que es lo que nos quiere decir el Pasuk, que vivían con tanta tranquilidad, porque no había guerras, que la gente descansaba, no tenía ni problemas monetarios, ni problemas de seguridad, la gente estaba tranquila. Pero nos dicen los Jajamim, el Gefin de la TNA... Perdona, lo que no explicamos, ¿a quién le daba tanta comida? ¿A quién le daba tanta comida? A la gente. ¿No? El Shelomo tenía súbditos, todo el palacio de Shelomo. ¿Sí? El palacio de Shelomo tenía toda la gente que se ocupaba, no solamente que comían adentro, tenía, como vamos a ver ahora, estaba esparcido por todos lados, tenía ministros, tenía caballerizas, tenía ejército, tenía mucho que mantener. ¿Sí? Ahora, ¿qué simboliza el Gefen y la Teena? El Gefen y la Teena, por un lado, son dos de los frutos que los Jajamim nos dicen de cuál era el Etz Hadat, el fruto que comió Adán Rishon. ¿Cuál fue? La Hebra trae 4 opciones, ninguna es manzana. Manzana seguro que no es. Esa era del jardín. Manzana seguro que no es. ¿Está bien? Ya lo dijimos hace poco.
no se sabe de dónde salió, La manzana. ¿sí? De dónde salió, De Apple. que es la manzana, ¿sí? Apple No se sabe de dónde salió. El pecado es el celular, por eso lo ponen en la manzana. Yo incluso se lo pregunté a ChatGPT. ¿De dónde salió que es una manzana? Te dice, no se sabe. Aparentemente un error de traducción, ¿sí? Pero es más lógico pensarlo de que fue por un tema del arte. Los pintores, ¿sí? Rojo Hacían llama los la dibujos atención. de coso y la manzana roja, ¿sí? Llama la atención. La bruja de Cenicienta y una manzana, ¿sí? La El fruta rojo así. simboliza el pecado. El rojo, la manzana. Entonces quedó en los dibujos con una manzana y quedó la manzana. Pero la Gemara trae 4 opciones de cuál era. ¿Sabe el chat? ¿Cuál era? ¿Eh? ¿Sabe el chat GPT? No, hay que tener siempre mucho contesta cuidado. bien. Si uno no sabe, no se le puede preguntar No a siempre. No tengo que ChatGPT. ser doble No siempre contesta bien. No, el 80% de las veces te inventa. Ese es el problema. El mejor ¿Sí? le erra siempre. Te, El te mejor le erra inventa, siempre. te inventa, La inventa. manzana salió de la iglesia. ¿Sí? La manzana salió de la iglesia. Claro, por eso, del arte. ¿Sí? No, para contrarrestar a la manzana de Newton. De la ¡Upa! ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Perdón, ciencia. perdón. Contrarrestar a la manzana de Newton de A la ver. ciencia, como la iglesia considera la ciencia que todo que sea Odazara, porque no es Dios. Entonces inventaron la manzana que era la manzana bíblica. ¡Wow! Impresionante. Nunca había escuchado eso, ¿eh? La duda, no sé. Viste que ChatGPT sabe más que ChatGPT. Y Adua. La manzana Impresionante. ¿Escucharon lo que dijo? Chaco Endorra. No sabía yo. Impresionante. Nunca lo había escuchado esa explicación. Pero que yo no se lo explique lo de Newton, porque él solo sabe lo de Newton. Que Newton Le dijo cayó de la que descubrió la manzana, fuerza de la gravedad. Estaba descansando y vio que se cayó una manzana. Ah, Y a Newton la iglesia lo persiguió porque era el científico y ellos decían que la ciencia contradice la fe en Dios. Entonces simbolizaron la manzana de Newton que era el Yetzer Hará. ¿Sí? Nunca había escuchado una explicación así. Muy buena. ¿Sí? Ahora la Gemara, pero seguro que no tiene una fuente de Torá de que la manzana no es. Pero dentro de las 4 opciones que trae la Gemara, que puede ser el etrog, la jitá, el gefen y la teena. ¿Está bien? El gefen y la teena, claramente no necesariamente la Gemara está hablando del fruto en sí físicamente, ¿está bien? Porque ya de por sí en la jitá el trigo no es un árbol. La Torah lo llama etzadat y la jitá no es un árbol. Puede ser que hubo un cambio de naturaleza, pero claramente la Gemara nos quiere hablar ahí de estos 4 frutos, características que tienen, no del fruto en sí, porque aparte son 4 cosas que son kasher, no es que se quedó prohibida. Pero el gefen y la teena, los dos, la Gemara lo trae como cosas que simbolizan a la Torah. El gefen, obviamente, Nechnaz Yain y Atzah Sod, el gefen representa el Sod, la parte de los secretos de la Torah. Y la teena, la Gemara trae en Masejet Erubim de por qué se compara Divrei Torah a la teena, Notzer teena y Ojal Piria, por qué se compara la Torah a la teena, al higo. La Gemara dice, porque el higo, si vas a una higuera, todo el año vas a encontrar un higo maduro para comer. No es que tiene una temporada, una época en el año. Y Rashi explica que los higos en el árbol, cada uno va madurando a distinto tiempo. No es que, bueno, todos maduran en abril, entonces, bueno, se recolecta y se come. No, cada higo que sale del mismo árbol tiene su tiempo de maduración independiente. Entonces, cualquier momento, como se van madurando independientemente, cualquier momento del año, vos vas a agarrar, vas a encontrar un higo que está maduro y rico para comer. Con respecto al estudio de la Torá, ¿qué significa? Que cada vez que vas a ir a buscar vas a encontrar un higo maduro. Que el estudio de la Torá, cada vez que vuelvas a estudiar algo de Torá, vas a encontrar un gusto nuevo de eso. Todos los años nosotros repetimos las Perayot Shavua, Bereshit, Noach, y cada vez que viene la Perayá decís, oye, nunca había escuchado esto. Pónganse a pensar. No sé, ¿cuántos años? Yo tengo 41, no sé, acá tenemos desde los, desde los 19 años, ¿cuántos años tenemos? De los 16 hasta 70 años tenemos acá. ¿Está bien? Baruch Hashem, me ha de decir. Zafó Jorge. Más de 70, bueno, me ha de decir. ¿Sí? Pasamos por todas las generaciones acá en Shiur. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Yo muchas veces cuento, cuando yo tenía, no sé, 20, 21 años, estaba estudiando acá en el Colel, y donde yo me sentaba estábamos todavía en el Colel con Raúl Kelsey, y donde yo me sentaba,
O sea, en el momento de estudio del Kolel no hay Mizrach, no se sienta el Rab, no se sienta el Rab. Son todas mesas, cada uno se sienta en la mesa que le toca. Entonces yo me sentaba en una mesa delante de todo al lado de la Torah. Y acá siempre venía, siempre antes de Pesach, venía el Rav Kovshitz, ¿sí? A la Bayalón, de los Rashi Yeshivot de Porat Yosef. Venía, ¿se acuerdan? Venía todos los años el Rav Kovshitz. Y entonces cuando él venía, obviamente venía y se sentaba en el Mizrach. Entonces yo, ya sabíamos, las 2 semanas que venía el Rav Kovshitz, yo me cambiaba de lugar y me sentaba en una mesa más adelante. Un año, no me olvido más, yo recién estaba empezando, vamos a decir, a estudiar. Y estaba estudiando, cuando estudiaba Jarutá con Jacob Suerikli, y yo estaba estudiando y veía que el Rab, que era muy anciano, estaba sentado atrás mío y yo, como tenía la presión, tener un gadolador sentado, estaba estudiando atrás mío, no podía concentrar mucho en el estudio. Veía que el Rab se levantaba, iba a la biblioteca y se volvía a sentar, se levantaba, iba a la biblioteca y se volvía a sentar. En un momento aprovecho que se va a la biblioteca, a ver qué estará estudiando. O sea, uno que recién está empezando a estudiar y tras mío está ahí un gadolador. ¿Qué estará estudiando? Aproveché que se fue así, miro así, la mesa vacía, con una Gemara Masejet Kiddushin. ¿Y yo qué tengo? La misma Gemara Masejet Kiddushin. Que no puede ser. Un Rab de 90 años, Rosh Yeshiva, gadolador, está estudiando la misma Gemara que yo, no puede ser. Es imposible. No puede ser. ¿Estamos estudiando los dos la misma Gemara? ¿Cómo puede ser? Entonces, se lo fui a decir a Rav Kelsey y él me dio un ejemplo impresionante. Me dijo, mirá, la Torá es como el océano. Como el océano. Uno que está en la playa, mira el océano y de repente ve, en el mismo lugar, de repente ves un avión. Después abajo del avión hay un helicóptero. Abajo del helicóptero hay un barco. Abajo del barco hay uno con el jet ski. Al lado del jet ski hay uno que está nadando con un salvavidas. Otro está nadando sin salvavidas. Otro con snorkel. Otro con el tanque de oxígeno. Y abajo hay un submarino a cientos de metros de profundidad. Vos preguntás, ¿a dónde están todos? Están todos en el mismo lugar. Están todos en el mismo lugar del océano. Pero no. En el mismo lugar hay uno que todavía está arriba de todo. En el mismo lugar hay uno que ya empezó a tocar el agua. En el mismo lugar hay uno que se metió a nadar. Hay uno que empezó a meter la cabeza abajo del agua. Hay uno que metió y hay otro que está dentro del submarino. Todos están en el mismo océano. Es el mismo agua. Pero depende las herramientas que tiene la persona, en ese mismo agua puede bajar y tener más profundidad, más profundidad y más profundidad. Así es el estudio de la Torá. Así es el estudio de la Torá. El mismo Sefer Bereshit que le cuentan a los nenes en salita de 5, el mismo Sefer Bereshit, ahora Perashat Vayetze, el gadolador está estudiando la misma Perashat Vayetze que está estudiando el nene de 5 años. ¿Cómo puede ser? No, porque el gadolador sobre Perashat Vayetze está con un submarino. Entonces cuando uno lee Vayetze Yaakov, sí, pero él está con el submarino y está mirando la letra Vav con la letra Yod, con la letra Tzadi, con la letra Aleph. Son las mismas palabras, pero está mirando la profundidad absoluta de lo que el otro está en Vayetze y está viendo lo superficial y el dibujito y cómo era, si era pelirrojo, no era, ¿sí? Como sobre lo mismo, a medida que uno vuelve año tras año sobre la misma Perashot, sobre la misma Torá, uno va encontrando, cada vez que volvés, encontrás un gusto nuevo, como digo. Entonces, dicen los Jamim, en la época de Shelomo Amelech, como dijimos al principio, había una elevación espiritual tan alta que Am Israel no solamente tenía riqueza de oro y material, sino Ish Tachat Gafno Betachat Tenato. Cada Yehudí estaba hipercompenetrado con el Geffen, con los secretos de la Torá. Todos tenían submarino. Todos se metían a estudiar Torá, Tachat Gafno Betachat Tenato. Estudiaban Torá, tenían conocimiento de la Torá y también profundidad en estudio de la Torá. Y esto es lo que nos dicen los Jamim, que es lo que simboliza la tranquilidad en la que vivía Am Israel en esta época. Vayil y Shlomo, Arbaim Elef Urvot Susim, Le Merkabó, Ushne Masar Elef Parashim. Shelomo Amelech tenía 40.000 establos de caballos. Es mucho, ¿no? 40.000. Y sin cada establo. Depende. ¿Cuántos caballos hay en cada establo? Vamos a ver. Pero
40.000 establos, Igual, aunque sea uno. aunque sea uno. ¿Sí? Con 40.000 caballos. Muy bien. El Pasuk dice, tenía 40.000 establos, Uvot son establos, Ushne Masar eres Parashim, y 12.000 jinetes. ¿Quién mantenía todo esto? Bejilkelú Anitzabim Aele, Etamelech Shelomo, Betkola Kareb el Shulchan Amelech Shelomo, Ishotcho Lo Yaaderu Dabar. Los Nitzabim que estudiamos la semana pasada, que estaba dividido todo el reino de Shelomo, estaba dividido en 12 territorios extensos, cada uno se ocupaba un mes al año de mantener todo esto. No solamente mantener al rey y su familia, mantener todo, ahí tenemos, todos los 12.000 soldados que tenían los jinetes y los caballos, y Kora Kareba el Shulchan Amelech, y todos los invitados que tenían, Beaseorim, Beateben la Susim, Bela Rejesh, y Abu la Makom Shirie Sham, Ish que Mishpató. Eso es lo que dijimos la semana pasada, que uno por mes tenía que mantener. Exactamente, eso eran los ocuparse de Nitzabim que tenían que mantener. que mantener todo. Mantenían Loya Aderu Davares durante todo el año, había de todo. No es que, bueno, sandía solamente en verano, no. Durante todo el año había todas las especias, absolutamente todas. Importaba. Ahora, yo le dije, Shelomo Amelech, 40.000 establos. ¿Es mucho? Sí, dijo, aunque haya un caballo por establo, es mucho. Había 12.000 El problema soldados. es, Había Tenían 3 el caballos cada uno. problema es, dice Rashi, Arbaim Elef Urbot Tzutzim, Estaban jinetes. Ubidibre Ayamim Muomer, Arbaat Elef. En Dibre Ayamim, Ezra Sofer dice que tenía 4.000 caballos. ¿Establos o caballos? 4.000 caballos. Ah, porque habla de establos. O sea, que Acá había, dice 40.000 que había establos. establos vacíos. Momento. Che. No, nada que ver. La Gemara pregunta, Rame Adade, en Melahim dice 40.000 establos y en Divrei Ayamim dice 4.000 caballos, no da. ¿Qué hay? ¿Establos vacíos? Dice, no, dice Rashi, Pirshu Rapotenu, Arbaim Elef Urbotayu, Ubekola Hat Arbaat Elef. No, 40.000 establos 60.000, y en cada establo tenía 4.000 caballos. 1.600.000, ¿no? 160 millones. 160 millones. 4 por 4 es 16. Sí. 160 millones. de caballos en Israel. ¿Quién dijo que estaban todos solamente en Israel? Porque si tú- ¿De dónde sacó los caballos Shelomo Amelech? ¿Y para qué quería tantos caballos Shelomo Amelech? 160 millones, ¿qué era? No solamente, vamos a Había analizar, 12.000 jinetes había. ¿Quién es nada más? no solamente, y tenía menos jinetes que caballos. 12.000 jinetes, ¿tenía cuánto dividido? Y no 12.000? tenía cantidad de jinetes. ¿Qué hacía con tantos caballos Shelomo Amelech? Tenía 13.000 caballos por jinete. ¿Qué hacía Shelomo Amelech? ¿Qué hacía Shelomo Amelech con tantos caballos? A ver qué piensen, ¿qué hace con tantos caballos? A ver, traten de utilizar la imaginación. ¿Se hacía trabajar la tierra? Había hipódromo por todos lados. No, los toros. No, Desfiles. escuchen qué es lo que pensó Shelomo Amelech. Acapararon los tanques. La Gemara dice Loyar Velo Susim. En la Torah dice Loyar Velo Susim. Una de las prohibiciones del rey de Israel es no aumentar caballos. ¿Por qué no puedo aumentar caballos? ¿Por qué? Porque el lugar, el criadero de caballos número 1 era en Egipto, en Mitzrayim. Y Akadosh Baruj Hu dijo, no vuelvan a Mitzrayim. Yo lo saqué de la esclavitud de Mitzrayim, prohibido, no se puede ir a vivir a Mitzrayim. Entonces, ¿cómo puede ser de que encontramos que hubo muchas keilot de Mitzrayim? No solamente muchas keilot de Mitzrayim. El Rabobadia, no el Rabobadia, el Maimónides, Rambam, él escribió en la Halajá que no se puede ir a vivir a Mitzrayim cuando él está viviendo en Mitzrayim. ¿Cómo puede ser? El Arizal también vivió en Mitzrayim. Y hubo keilot y keilot de Yehudim en toda la historia de Mitzrayim. Hay muchas respuestas, pero la respuesta desde el punto de vista lógico es que la prohibición de ir a Mitzrayim es mientras estábamos viviendo en Israel con Melech Israel. Cuando hay Malhut de Israel, no podemos volver a vivir a Mitzrayim. Pero cuando ya estamos en el Galut, ya no cambia Mitzrayim, Siria o Argentina. Ya estás en el Galut. Cuando estás en el Galut no hay prohibición de ir a vivir a ¿Qué es Mitzrayim. Melech? ¿Sí? ¿Qué llama Melech? Ahí está. Esto. Claro. No lo de ahora. No, obviamente. No, ¿sí? Malhut Israel. Ahora seguimos en el Galut. Entonces, después de la destrucción del Bet Hamikdash, que estamos en el Galut, ya no hay prohibición, porque es Galut. Estás en el En el Galut, no momento de cambia. Shelomó, En sí. el momento de Shelomó no se podía. Ahora, ¿por qué Akadosh Baruj Hu no quería que Am Israel
es que el rey de Israel tenga muchos caballos, a simple vista, porque como el criadero de caballos de mejor calidad del mundo era en Egipto, entonces esto iba a terminar provocando que Am Israel terminen viviendo en Egipto. Terminen viviendo en Egipto. Pero hay un motivo también desde el punto de vista estratégico. Se lo trae social, cultural y estratégico. No solamente ir a vivir a Mitzrayim, sino si los caballos, ¿qué eran? Los caballos eran los tanques de guerra. Para ir a la guerra eran caballos. O sea que si el rey de Israel y todo el ejército de Israel dependía de los caballos de Egipto, en cualquier situación de guerra, Israel, para tomar cualquier decisión, iba a tener que ir a pedirle permiso a Egipto. Cualquier parecido con la actualidad. Estados Unidos. ¿Sí? Israel, que es potencia mundial, pero ¿de quién depende toda su potencia mundial? De Estados Unidos. Cualquier cosa que quiere hacer Israel, ¿a quién le tiene que ir a pedir permiso? Dependemos del permiso de Estados Unidos. Si Am Israel iba a depender militarmente de los caballos de Mitzrayim, si bien esto le iba a dar, iba a ser una potencia, pero también iba a depender de los caprichos de Mitzrayim. Entonces, desde el punto de vista, primero que todo, de que Am Israel no vaya a vivir a Mitzrayim, para que no vuelvan, porque estaba prohibido. Segundo, desde el punto de vista militar, no depender de Mitzrayim. Y tercero, Perdón, es al revés. Si lo y Arbeló vas a depender. no, porque por Si eso. Lo y Arbeló vas a depender, entonces sí Arbeló, para que no dependa ni No, si vos querés tener muchos caballos, tenés que estar constantemente dependiendo de comprarle los caballos a Mitzrayim. Pero pues, primero para vos, si son tuyos. Ahora vas a ver lo que hizo Shelomo. ¿Sí? ¿Qué hizo Shelomo? Y también para que culturalmente Am Israel no se sienta conectado tanto con Egipto. ¿Qué dijo Shelomo Bejochmato? Lo que está diciendo Miguel. Claro, yo no quiero depender de Mitzrayim. ¿Qué hago? Le compro todos los caballos de Mitzrayim. 160 millones de caballos, todos los caballos que había en el mundo, los compró Shelomo. No había más caballos. No solamente que ya no dependo de Egipto, el que quiere comprar armas, ¿a quién le tiene que venir a comprar? ¿A Shelomo? Los caballos en esa época eran los tanques. El que quiere comprar tanques, me tiene que venir a comprar a mí. Esto dijo Shelomo Amelech. Por eso Shelomo tuvo tantos caballos. No tenía tantos jinetes para esos caballos. ¿Para qué los tenía él? Para darle miedo al mundo. Hacía un desfile del ejército. Era parte de su estrategia de no tener que hacer guerras, porque muestro que tengo la bomba atómica. ¿Quién se va a animar? No la voy a usar. ¿Quién se va a animar a venir a hacer una guerra a mí? Y el que necesita un dron, ¿a quién se lo va a comprar? A Israel. Esto pensó Shelomo Amelech. Pero ¿cuál fue el error de Shelomo Amelech? ¿Cuál fue el error? Estuvo perfecta la estrategia. Nadie se animó a guerrear con Shelomo Amelech. ¿Por qué? Porque todas las grandes armas de guerra las tenía él. Los caballos tenían... No solamente no guerreaban contra él. No le compró nada. Iba a haber una guerra de Egipto contra Chipre. ¿A quién le tenía que pedir las armas? A Israel. Todo dependía de él. Y Shelomo controlaba las guerras de todo el mundo gracias a eso. ¿Cuál fue el error de Shelomo? Que está todo muy lindo como estrategia de guerra, pero el pasuk dice, Ele barreje beele basusim, banachnu b'shem Adonai Eloheinu naskir. Todas estas estrategias, Ele barreje beele basusim, pensar la estrategia en los reje, en los tanques, en los susim, ¿sí? Esto eran las estrategias militares de los pueblos. Banachnu b'shem Hashem. Pero la emuná de Shelomo Amelech tenía que ser, si estamos hablando que tiene un nivel tan elevado de espiritual, claramente tenía que hacer ishtalut. Pero si el ishtalut contradecía un isur de la Torá, la jochma de Shelomo terminó siendo un michol, terminó siendo un error. ¿Y cuáles fueron las tres averot que justamente la jochma de él, la sabiduría de Shelomo, lo hicieron tropezar? Lo yarbe los susim, lo yarbe ronashim, bekesef bezav. Tres isurim de la Torá, ¿sí? Tres labim. Por los tres labim que hizo Shelomo. Confirmar el último. A confirmar. ¿Cuál? ¿El del oro? Mano dice que eso no está tan mal. No. El último a confirmar. ¿Que lo transgredió? No, el último a confirmar. Sí, es Si una es boda. isur, igual no sos rey, vos podés tener lo que quieras. ¿Sí? Ahora, Amén. Dice. tres labim de la Torá. Esto lo escuché
ayer anoche del Rab Eliyahu Amar de Israel. 3 labim, cada lab, Hayam Malkut. ¿Cuántos Malkut se le da a una persona que transgrede un Isur de Oraitá? 39. 39. Arbaim Haser Ajat, 39. 39 por 3, 117. 117. 117. Shelomo Amelech, la Gemara dice, Kola Omer Shirah Bechol Yom, Nimhalim Bo Kol Avonotav. Todo el que dice Shirah Bechol Yom, se le perdonan las averot. La Shirah. Shirah dice la Gemara. Shelomo Amelech, ¿qué Shirah hizo? Shira Shirim. Shira Shirim. ¿Cuántos pesuquín tiene Shira Shirim? 117. ¿Sí? Kola Omer Shirah Bechol Yom, Shelomo Amelech escribió el Shira Shirim Asher Shlomo para que Akadosh Baruj Hu imjollo los 3 Malkuyot que tenía que tener, los 117 Malkut que tenía que tener. Así trae el nombre del Jidá, de que por eso es tan importante leer el Shira Shirim Erev Shabbat. Hay una cuenta que yo intenté hacerla, no me dio muy exacta. Yo cuando no tenía hijos mandé a preguntar a Israel y el Rab Kaduri creo que me dijo que diga todos los días Shira Shirim. Todos los Yo días. decía todos los días Shira Shirim. Mirá, Baruch Hashem. Ni amén se puede contestar cuando está diciendo Te digo, Mirá, por eso me acordé ahora. En Barraca nosotros, Kriyat Shema, los chicos menores de Bar Mitzvah no dejaban decir la Teba. Pero Shira Shirim, subían todos los chicos en Ruiz Díaz, decían un paso los grandes, un paso los chicos. Eso lo hicieron un Y tiempo, les ¿te acordás? enseñé, nos El paso enseñó lo Shira hicieron un Shirim de tiempo. memoria. Yo cuando vine a Alonso acá con 9 años, decía Shira Shirim de memoria, la gente se asombraba. Pero en Ruiz Díaz estaba el Ramo Atev, Moreno. muy bien. Ahí está, yo encontré escrito, vi que también le preguntaban al Ram Mutzafi, hay una cuenta de que el Shira Shirim 117 pesukim son la cantidad de horas que hay en la semana, no da el número. Yo le estoy diciendo, yo hice la cuenta, no me dio. Dice la cantidad de horas, sacando las horas del Shabbat y sacando también mediodía de Erev Shabbat. ¿Vos sabés la cuenta? Sacando la día de cantidad, bueno, no sé cómo la cuenta, pero todo el que dice Shira Shirim. De lunes a No, no jueves, sé. domingo a jueves, 120. No, no te da, no te da. A él Si le no va- da es porque hice la cuenta y no me dio Si el Ram 117. Musafi lo dice, que como es. Claro, yo no dije que no. No, no, bien. Lo que dice ahí no me dio, no sé. Él agrega que también las tefilot de la semana, Te da 4 lo que te lleva. días, 87 y medio. Bueno, ¿por qué 4 días? Porque si haces 117 dividido 24 horas, el resto de las horas deben ser los que tardás en dormir, comer. Bueno, no sé. Está bien, hay alguna forma ahí, pero que leer Shira Shirim Erev Shabbat, segura también para que Akadosh Baruj Hu perdone las averot de todas las horas de la semana que tuviste para atrás. Y así lo vi escrito en el que lo trae el Ram Mutzafi. Atención. Entonces, Shelomo Amelech, ¿por qué tuvo tantos caballos? Primero que todo, porque era el ejército, pero ¿por qué tenía más caballos que lo que necesitaba si no tenía? Porque él lo pensó como estrategia de darle miedo a todo y ser el administrador de todas las armas del mundo. Tiene los caballos, pero justamente ese fue el error de Shelomo Amelech. Baiten Elohim Jochma li Shlomo Utmuna Arbe Meod Berroja Ble Kajol Ayer al Sefatayam. Akadosh Baruj Hu vuelve a repetirnos el pasuk, le dio a Shelomo mucha sabiduría, Berroja Blev y el corazón, Kajol Ayer al Sefatayam, como la arena del mar. Ahora, la arena no sé, justamente no se puede contener, le dio tanta sabiduría como la arena del mar. La sabiduría, lo que tenía que, ¿para qué Kadosh Baruj Hu le dio a Shelomo Amelech la sabiduría? Así como la arena contiene a las olas, para que no inunden, también originalmente la sabiduría de Shelomo, él tendría que haber sabido utilizarla para contener que esta sabiduría no lo desborde y que no termine haciendo averot. Shelomo Amelech al final de sus días, al revés, terminó utilizando la Jochma, como acabamos de decir, como él quiso hacer el cálculo de los caballos, dijo, a mí no me va a pasar. Y al final, justamente fue el error que tuvo. El Gaón de Vilna dice, por pregunta, ¿por qué dice Baiten Elohim Jochma? Si es un regalo, que diga Baiten Hashem, Yudke Bauke, que es el Rahamim. Elohim es Midat Tatin. Gaón de Vilna dice, porque como nosotros estudiamos en Perek Gimal, la Jochma, Shelomo se la mereció al Piatin. Por Din se la merecía. Porque cuando Akadosh Baruj Hu le preguntó, le dijo, decime lo que querés. Dime lo que querés. Shelomo le dijo, quiero Jochma. No, él dijo Sí. Lev Shomea. Lev Shomea, sí.
Berroja Blev. Primero para entender a las personas, ¿no? Justamente, la Jochma que le dio a Kadosh Baruj Hu para poder juzgar a Am Israel era el Piatín. Todo lo demás fue Mataná. Todo lo que vimos atrás fue Mataná. Yudke Bauke, Rahamim. Pero la Jochma para poder gobernar a Am Israel la mereció al Piatín. Baterem Jochmat Shelomo, mi Jochmat Kol Benekedem, mi Kol Jochmat Mitzrayim. Shelomo Amelech pasó en sabiduría a toda la sabiduría que tenían en esa época Bene Kedem, la gente que vivía en el oriente, Umikol Jochmat Mitzrayim. Rashi explica qué era Jochmat Bene Kedem y Jochmat Mitzrayim, y así también explica el Metzudá y el Malbim. Se refiere a las, primero que todo, Jochmat Bene Kedem era la ciencia, las ciencias exactas. El Malbim dice que Jochma es Jochmat Amidot, Bedevarim Shenofel Aleem Top Barra. Betebuná, Devarim Shenofel Alea Emet Basheker. Tebuná, las ciencias exactas. Y Jochma es más que la filosofía, que es el bien y el mal. Ahora, ¿qué es Jochmat Bene Kedem y Jochmat Mitzrayim? Dice Rashi, Mai Jochmat Bene Kedem Yodim Bemazalot. Que deita bepesikta de Perashá Dumá, Bejola Perashá Azot Nidreshet Sham Lefi Mashma'a. Jochmat Bene Kedem era saber los mazalot. Y Jochmat Mitzrayim era el Koach HaTumá, ¿sí? La brujería. Shelomo Amelech sobrepasó también en sabiduría, no solamente en sabiduría de la naturaleza, no solamente en las ciencias exactas, no solamente en filosofía, también en la sabiduría de Koach HaTumá, Shelomo Amelech lo sobrepasó. Allí acá nos dice, Bepesikta de Pará Dumá. Hay todo un derash sobre qué significa la Jochma de Melech Mitzrayim, de Jochmat Mitzrayim. Cuenta la Pesikta que Shelomo Amelech quería construir el Bet HaMikdash. ¿A quién fue el primero que le fue a pedir ayuda para construir el Bet HaMikdash? A Paró. Shelomo le dijo a Paró, te contrato, te voy a pagar, mandame trabajadores para que me ayuden a construir el Bet HaMikdash. Paró, con la Jochma, mandó a llamar a todos los brujos y les dijo, quiero que me elijan trabajadores que ustedes vean con astrología que ya está decretado que esta gente va a morir dentro de este año. Los agarró, cientos, miles de trabajadores que todos ya tenían decretado espiritualmente que iban a morir. Paró se los mandó a Shelomo para que trabajen. ¿Para qué? Yo cumplí, te mandé trabajadores, me tenés que pagar. Y encima se te van a morir. Paró no le dice, obviamente, pero el cálculo de Paró, ¿cuál era? Me vas a tener que indemnizar porque me mataste, que los envenenaste. ¿Qué hiciste? La exigencia. Le va a pedir que. RT. Sí, exactamente. Yo te mandé miles de empleados y se murieron los míos. Algo hiciste. Entonces Paró le mandó a Shelomo cientos o miles de empleados para que, o esclavos para que construyan el Bet HaMikdash. Cuando llegan todos a Shelomo Amelech pasa revista, empieza a mirar a todos. Batere Jochmat Shelomo, Mikol Jochmat Mitzrayim. Shelomo sobrepasó esa Jochma. Y cuando lo miraba cada uno, Shelomo Amelech se dio cuenta también, él supo astrológicamente de que iban a morir todos este año. ¿Qué hizo Shelomo? Llamó a uno de sus ministros, le dijo, tráeme mortajas para todos. Trajeron, no sé, miles de mortajas. A cada uno le dio una mortaja. ¿Saben lo que es la mortaja? Que se envuelve al muerto. Le dio a cada uno una mortaja y dijo, vuelvan a Mitzrayim, todos. No trabajan. Vuelvan a Egipto con un mensaje para Paró. Tomás, que me los mandaste porque no tenías plata para comprarle las mortajas. Tomás, yo te los devuelvo con las mortajas. Si fue que no participaron, Paró no participó con sus empleados en la construcción del Bet HaMikdash. ¿Por qué Shelomo fue a buscar a Paró? Como dijimos, Shelomo quería no solamente que Am Israel esté legado espiritualmente, Shelomo quería lograr el tikkun de todo el olam. Y el yesod de la Tumá estaba en Egipto. Shelomo, así como Moshe Rabbenu cuando íbamos a salir de Mitzrayim, ¿qué le dijo Moshe a Paró? No solamente tenemos que salir al desierto a servir a Hashem, sino que vos nos tenés que dar animales. ¿No le dijo Moshe a Paró? También vos nos vas a dar a nosotros, ¿sí? ¿Cómo es el pasuk? Sí, vos también nos vas a dar. ¿Por qué le dice vos? Porque vos tenés que participar, porque vos sos el Helek de la Tumá. La impureza en el mundo está en Mitzrayim. Entonces, para sacar la Tumá de Mitzrayim, necesito que Mitzrayim también participe.
Por eso Shelomó se casó con la hija de Paró. Por eso Shelomó va a buscar a Paró para que él participe en la construcción del Bet HaMikdash. Y Paró rechazó. Paró no quiso participar. Vayeskan Mikol Ha'adam. Shelomó Amelech sobrepasó a todas las personas en sabiduría. Vayeskan Mikol Ha'adam. Me'etana Ezrahi, Beheman, Bejalkol, Bedardá, Bene Mahol, Vayhi, Shemó, Mejol Agoim, Sabib. Shelomó sobrepasó la sabiduría de estas personas. Etana Ezrahi, Hemán, Jalkol, Dardá, que eran hijos de Mahol. ¿Quiénes son estas 4 personas? Según el Pshat, era gente de esa época, eran filósofos o científicos conocidos de esa época. Y de paso uno está diciendo que Shelomó fue más jajam que ellos. Pero Rashi nos dice, Bene Mahol, Ayu Yodim le haced mismorim a amurim ba mejolot shir. Shayu leviim omrim al duhanam mismorim sheyasdu besefer teilim. Maskil le etana ezrahi, maskil le emana ezrahi. Rashi trae primero, eran Yehudim, que también eran músicos, sabían la jojma de la música, y ellos supieron componer la música para los teilim que se iban a leer en el Bet HaMikdash. También sobre ellos sobrepasó la sabiduría de Shelomó Amelech. Esto lo fue el pshat del pasuk. Midrash Agadá, Bepesikta, Mikol Ha'adam, Ze Adam Arishon. Dice el pasuk. Vayeskan Mikol Ha'adam, ¿a quién se refiere? Shelomó Amelech pasó en sabiduría a Adam Arishon. Mikol Ha'adam. ¿Cuál fue el paso en sabiduría? Adam Arishon le puso los nombres a todos los animales. Shelomó le puso nombres también a los malajim. Etana Ezrahi, de Abraham Avinu. ¿Sí? Etam era firme en su emuná. Hemán, Neemán Betó, Moshe Rabenu. Jalkol, de Yosef, ¿sí? Que Hilkel et Mitzrayim. Dardea, de Dordea, Dora Midbar, que eran Dordea. Mahol, Shenimchal Laem al Maase Haegel. ¿Sí? Dardá Bene Mahol. Nos dice el pasuk, Shelomó Amelech sobrepasó en sabiduría más que Adam Arishon, más que Abraham Avinu, más que Moshe Rabbeinu, más que Yosef Atzadik y más que Dora Midbar. Sobre todos ellos, Shelomó Amelech los sobrepasó en Jochma. Vaidaber Sheloshet Alafim Mashal, Vayi Shilo Hamishaba. Más que Moshe Rabbeinu. No en Torah, en Jochma. Más inteligente. Vaidaber Sheloshet Alafim Mashal, Vayi Shilo Hamishaba Aleph. Shelomó Amelech hizo, traducido literal, Sheloshet Alafim Mashal, 3000 Meshalim. Vayi Shilo Hamishaba Aleph, hizo 1500 Shirim. Pero Rashi explica que acá compuso 1500 canciones. Pero Rashi explica que acá la palabra Alafim y Aleph no es de Elef, de 1000, sino de enseñanza. ¿Sí? Leelof, ¿sí? Es enseñanza. Vaidaber Sheloshet Alafim, habló 3 enseñanzas. ¿A qué se refiere? Dice Rashi, Sheloshet Limude Mashalot, Shalosh Pa'amim Katub Mishle, Shelomó Besefer Mishle. El Sefer Mishle 3 veces aparece Mishle Shelomó. Son Vaidaber Sheloshet Alafim. ¿Está bien? 3 párrafos, 3 capítulos de las enseñanzas de Shelomó. Vayishiro Hamishá, y hizo entonces, si Aleph no es 1000, Vayishiro Hamishá hizo 5 canciones. Sheloshaele, Beshira Shirim, Bekoelet. ¿Cuáles son las 5 canciones? Según explica Rashi, los 3 de Mishle, Shira Shirim y Koelet. Son las 5 que hizo. Baalef, Kolejad, que da Yulil Mood. Y todas son para aprender. Midrash Agadá, Shayahu Omer Bechol Pasuk Sheloshet Alafim Mashal, Bealkol Mashal Elef Behamisha Teamihim. Midrash Agadá la trae la Gemara en Masejet Erubim. ¿Por qué tiene que explicar que Aleph no es 1000? Porque entre todos los pesukim que hay en el Tanaj que habló Shelomó, no llegan a 800. Entonces, como me dice que hizo 3000 Mashalim, ¿sí? No está, no te da el número. Entonces la Gemara dice que sobre cada pasuk Shelomó traía 3000 Mashalim para explicarle ese pasuk a Am Israel. Ahora el Metzudat David trae muy interesante. Miren el Metzudat David en pasuk Yod Bet.
Sheloshet alafim mashal, imtzi besichlo, ubadab milibo mashalim. Shelomo Amelech inventó 3000 mashalim para Leachnis Belev Irat Hashem. Eran ejemplos y fábulas de filosofía para enseñarle a la gente el temor a Hashem, temor a Dios. Veine, a Mashalim Ahem enan nimtzaim etlenu. Exactamente, viste que Shlomo Amelech lo hizo, así no te quejas más. ¿Sí? Veine a Mashalim Ahem enan nimtzaim etlenu. Estos Mashalim, dice el Metzudat, no los tenemos en el Naví, ni en todo el Tanaj no está. Ki rabim ni sefarab nebdu meitanu begaluyotenu. ¿Sí? En el Galut se perdieron muchos de los libros que había compuesto y escrito Shlomo Amelech. Ubau lidea Obdeko Javim. Estos libros cayeron en manos de los idólatras y otros pueblos. Umehem eitik umilim bekaru al shemam beulam ganu hu itam. Los libros que escribió Shlomo, que no fueron con Ruach HaKodesh, eran mi Jochmató, los escribió. Versos, canciones, poemas, poesías que enseñaban a la gente ética para vivir correctamente cerca de Hashem, pero que no fueron escritos con Nebuá. En el Galut se terminaron perdiendo y muchos de esos, dice el Metzudá, cayeron en manos de otros pueblos y los tomaron como libros de filosofía de ellos y en realidad son apócrifos, fueron robados de la sabiduría del rey Shlomo. Vaidaber a la etzim, y habló Shlomo Amelech sobre los árboles. Minaeres ayer va Lebanón, Beadaezov ayer Yotze Bakir. Desde los cedros de Lebanón hasta el Ezov, que sale por la humedad de las paredes. Vaidaber a la Behemá, Bealaof, Bealaremes, Bealadagim. Y habló sobre los animales, los pájaros, los reptiles y los peces. Hay un entendimiento un poco más profundo que Shlomo Amelech sabía también el idioma de los animales y el idioma de los árboles, los movimientos sabía, pero Rashi dice, Vaidaber a la etzim, ¿qué se refiere para entenderlo literalmente el pshat del pasuk? Que ya que no habló con los árboles, sino habló sobre los árboles. Mar refuat kolejal. Shlomo, en su sabiduría, supo decir cada árbol y cada cosa de la naturaleza para qué sirve para la curación del ser humano. Homeopatía. La propiedad. Pero no solamente homeopatía, la medicina es todo de la naturaleza, ¿sí? Mar refuat kolejal. Beetz peloni yafele binyan peloni. Belitaba carca pelonit. ¿Qué tipo de planta es buena según la tierra y según el medio ambiente y la lluvia? Shlomo Amelech también sabía sobre ecología. Umidrash Agadá. Marra Metzorah litaer begaboa shebagebohim ubanamuk shebanemuhim. ¿Por qué dice que Midrash Agadá, que Shlomo supo explicar la parte filosófica de la Salahot? Cuando dice, habló desde el Eres Balebanón a la Ezov ayer Yotze Bakir. La madera del Eres y el Ezov eran dos cosas que se utilizaban para purificar al Metzorah. Entonces Shlomo dio una explicación de por qué se purificaba con el árbol más alto, el cedro, y también con la plantita más simple, que era el Ezov. A la Behemá Bealaof, sobre los animales, sobre los pájaros, Shlomo pudo explicar por qué las Behemot necesitan Shejitá con un solo simán, por qué las Hayot, los Ofot necesitan 2 simanim, por qué los Dagim y los Hagabim se los puede comer sin hacer Shejitá. ¿Sí? O sea, que Shlomo Amelech también dio la explicación filosófica y el sentido y el motivo de cada una de las mitzvot. Terminamos con un pasuk más. Vayabu b'kol ha'amim lishmoa et chochmat Shlomo me'et kol malchei haaretz asher sham'u et chochmato. Vinieron de todos los pueblos del mundo a escuchar y a aprender de la sabiduría de Shlomo, que venían los reyes del mundo, cuando volvían a sus pueblos, le contaban a la gente y al pueblo la sabiduría del rey Shlomo, y esto terminó siendo también, hacían turismo para ir a conocer al rey Shlomo. Venían los reyes y después de traer los reyes
provocaban que venga también toda la población a ver a Shelomo Amelech. Como dijimos, ahí termina Perashá Setumá. La próxima Perashá que viene es justamente quién fue, si Paró, como dijo la pesita, no ayudó a Shelomo Amelech a construir el Bet HaMikdash, quién fue el rey que sí se puso a la par de Shelomo Amelech para poder construir el primer Bet HaMikdash. Por favor, Adonai Leolam. Amén, amén. Deja de hablar, que se amarra, se puso de puro. Shavuot tov. Se verifica.